Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este sexto video de nuestro módulo de Interacción Social 1. Vamos a compartir pantalla y aquí está nuestra portada de nuestro trabajo de esta semana. Estamos ubicados en la semana número 1, en la semana número 6, y la unidad número 1 se llama Categorización de lo Social y lo Público. Estamos ubicados en Conalep Monclova y mi nombre es Raúl Campos Posada. Aquí tenemos nuestro temario general de nuestro módulo de interacción social 1. Son básicamente dos unidades donde ya estamos ubicados en la semana número 6 y vemos cómo la flecha roja va descendiendo. Para esta semana vamos a platicar sobre dos problemáticas centrales, que son inequidades, desigualdades, y la segunda, cuestionamiento y replanteamiento de la organización económica. Para esta semana vamos a ver dos progresiones de aprendizaje. La primera de ellas, que es la primera parte de este video, comprende las diferencias entre normas sociales que son de convivencia y las normas jurídicas. Las normas sociales y normas jurídicas. ¿Cuál es una, cuál es otra y cuál es la diferencia? Y en nuestra progresión de aprendizaje número 2, vamos a ver las atribuciones económicas del Estado, lo que se refiere a programas sociales, inversión pública, salario mínimo, canasta básica y todo lo relacionado con esos temas. Vamos a empezar a ver la primera progresión, que son diferencia entre normas sociales de convivencia y las normas jurídicas. Vamos a ver lo primero. ¿Qué son las normas sociales? Las normas sociales, también llamadas normas de cortesía, contribuyen a la unión. Cohesión significa unión. Contribuyen a la cohesión social al establecer expectativas compartidas y promover el respeto mutuo. Recordemos que estas normas sociales son normas de cortesía. Pase usted, se da el paso al momento de ir en un asiento de un autobús o cuando va uno manejando, le cede el paso a otro vehículo. Son normas de cortesía. Dice también aquí, contribuyen a la unión social y también a fomentar la confianza y la cooperación entre los miembros de la sociedad. ¿Para qué? Pues para tener un ambiente pacífico, estar conviviendo de buena manera entre cada una de las personas de nuestra sociedad. Ahora vamos a ver las otras. Unas son las normas sociales y otra cosa son las normas jurídicas. Las normas sociales no son obligatorias, por eso se llaman normas de cortesía, pero las normas jurídicas sí son obligatorias. Entonces, las normas jurídicas o normas obligatorias proporcionan un marco legal que regula el comportamiento y establece los límites en el orden de la convivencia de las personas. Aquí no te van a preguntar, debes de cumplir las normas jurídicas. Las normas obligatorias están en la ley. Dice aquí, las normas jurídicas aportan estabilidad al brindar un sistema estructurado para resolver conflictos y derechos individuales. Yo compré un carro, ese carro es mío, nadie lo puede usar sin mi permiso. Si alguien toma mi carro, pues ese es un robo. Y al tomar el carro mío sin mi permiso, está violando una norma jurídica y entonces ya hay un problema donde la ley se va a aplicar y va a haber una consecuencia de no haber acatado esa norma jurídica
porque es obligatoria para todas las personas. Veamos en qué se diferencian. Las normas de convivencia o normas sociales son las que están en la izquierda y las normas jurídicas, que son obligatorias, están en la derecha. Vamos a ver su origen. Las normas sociales surgen de la interacción y acuerdos espontáneos. Acuerdos espontáneos entre las personas de la sociedad. Y las normas jurídicas son emitidas por la autoridad, emitidas o generadas por la autoridad. La autoridad las hace y las publica, que son obligatorias. Base de las normas sociales de convivencia. Están arraigadas en los valores culturales, tradicionales y las costumbres, mientras que las jurídicas son derivado de las leyes, del poder judicial y de la legislación. Aplicaciones. Esto es algo muy importante. No son coercitivas. Ahorita vamos a ver qué es coercitiva. No son coercitivas. Coercitiva es obligatorio, tienes que hacerlo. Entonces dice aquí, no son obligatorias. Mientras que las de la derecha, las normas jurídicas, sí son obligatorias. Entonces, ¿qué es coercitiva? Dice, sirven para forzar. No te están preguntando. Tienes que cumplirlas. Sirve para forzar la voluntad o conducta de alguien. Tienes que cumplirlas. Entonces las de convivencia no son obligatorias y las de la derecha, que son las jurídicas, sí son obligatorias. Flexibilidad. Pueden evolucionar con el tiempo, pueden cambiar. Yo recuerdo anteriormente, cuando subíamos a un autobús de pasajeros de la sociedad, había una norma muy importante entre los caballeros, que los caballeros le daban el asiento a las mujeres. Eso ha ido cambiando. Ahora muchas mujeres dicen que son los hombres y las mujeres son iguales, pues esa norma de conducta social de convivencia, pues ahora son menos los hombres que dan el lugar a las mujeres en el autobús. E inclusive a mí me ha tocado que me he levantado para dar el asiento a una mujer y ellas me dicen que no lo quieren porque las mujeres son iguales que los hombres. Bueno, pues yo me volví a sentar muy cómodamente y dicen que esas normas sociales de convivencia van cambiando con el tiempo, mientras que las normas jurídicas pueden cambiar, sí, pueden cambiar, pero tienen que hacerse a través de la ley, a través del proceso legal, a través del poder legislativo. Se tiene que informar a la gente que ahora ya existe un límite de velocidad para la calle que anteriormente era 50 kilómetros por hora y ahora hay una zona escolar y ahora van a ser nada más 30 kilómetros por hora. Si tú vas a más velocidad en esa zona escolar, pues te van a detener la policía o los tránsitos. Y si no cumples una regla jurídica, pues obviamente va a haber una consecuencia para la persona que no la cumpla. Y el último punto de este cuadro son énfasis. Se centran en aspectos morales, éticos y de buen comportamiento. Las normas sociales de convivencia son lo que debes de hacer para decir que te comportas bien. Lo que es, pero es voluntario. No es obligatoria. Mientras que la derecha se centran en la regulación de conducta para mantener el orden y la justicia en la sociedad. Redondeando, las normas sociales de convivencia son opcionales, nada más de acuerdo a las culturas, las costumbres, el respeto entre la gente, y las de la derecha, que son normas jurídicas, son obligatorias y los hace el poder legislativo, la ley. Hay reglas
para poder que tenemos que cumplir como los límites de velocidad, el no robar, etcétera, etcétera. Ética colaborativa y solidaria. Ética colaborativa se refiere a la idea de trabajar juntos con objetivos comunes y fomentando la cooperación. Estamos hablando de cooperar. Y solidaria implica un compromiso con el bienestar de las demás. Hay que ayudar a la gente, pero la ayuda es voluntaria. Relación de normas sociales. Estas son voluntarias, no son obligatorias. La ética colaborativa y solidaria a menudo está incorporada en normas sociales que promueven una interacción entre las personas de manera armoniosa, todos respetando y ayudando a los demás. Entonces dice aquí, ambas formas de normas juegan un papel importante en nuestra sociedad. Las normas sociales se centran en la autorregulación y ética compartida entre las personas, mientras que las normas jurídicas dan un marco legal y más formal y obligatorio, donde hay sanciones en caso de que no cumplas las normas jurídicas y también nos sirven para resolver conflictos de manera justa. Ahora vamos a pasar a la segunda progresión del aprendizaje. Dice aquí, define las atribuciones económicas del Estado para redistribuir la riqueza. Recordemos que el Estado, el gobierno, capta mucho dinero a través de los impuestos. Yo como maestro recibo un pago por parte de la escuela. Ese pago me van a quitar una parte de mi pago, del total de pago me quitan una parte para que se vaya al gobierno, que son los impuestos. Entonces, todos los impuestos de todos los trabajadores llegan al gobierno. Todas las empresas pagan impuestos, todas las personas trabajadoras pagan impuestos. Y esos impuestos los capta el gobierno y dice, ahora voy a hacer carreteras o voy a hacer una refinería o ahora voy a a pagar más policías o ahora voy a poner más camiones recolectores de basura o ahora voy a hacer pavimentación en las calles. Entonces, el gobierno capta el dinero y lo redistribuye de acuerdo a lo que ellos consideran conveniente. ¿A través de cómo? A través de programas sociales, inversión pública, controla el salario mínimo y todo eso lo hace el gobierno para redistribuir la riqueza. Vamos a ver cómo funcionaría esto. Dice aquí, las atribuciones económicas del gobierno o del Estado, dice las atribuciones económicas del gobierno son funciones y responsabilidades que tiene el gobierno en la parte económica. ¿Para qué? Pues para garantizar el bienestar y el desarrollo de la sociedad. Hay que garantizar el bienestar. ¿Cómo el bienestar? Pues a través de los recolectores de basura, a través de una policía que cuida el orden, a través de un alumbrado público, a través de la pavimentación de las calles, etcétera. Y el desarrollo, pues a través de que generar empresas, por ejemplo, el gobierno tiene pozos petroleros que pertenecen al gobierno, la compañía de luz pertenece al gobierno, y todas esas empresas que el gobierno tiene para garantizar el bienestar de la sociedad. Estas atribuciones están directamente relacionadas con lo que capta de dinero, volver a redistribuir la riqueza y pueden manifestarse a través de diferentes políticas económicas. ¿Como cuáles? Pues hay dinero que destina a la pobreza, al hambre, a la salud, a la educación, a la igualdad de género, al agua, al clima, a la vida submarina,
A muchos aspectos el gobierno debe de cuidar el bienestar de la sociedad. Bueno, si ya captó todos los impuestos, ahora los va a distribuir. Vamos a ver cómo funciona esto. Impuestos redistributivos. Definición. El Estado, o sea, el gobierno, recauda, capta, recoge, recibe impuestos de los ciudadanos y las empresas para financiar sus actividades y redistribuir ese dinero. Propósito, busca corregir alguna desigualdad o algún problema que haya surgido. Por ejemplo, puede haber una inundación, puede haber un huracán, puede haber un terremoto y el gobierno debe de ayudar. Bueno, programas sociales. Definición. Incluye la variedad de inversiones gubernamentales, o sea, del gobierno, para proporcionar asistencia y servicios a los grupos vulnerables. Un programa social puede ser, por ejemplo, una clínica del Seguro Social, o puede ser ayudas, a veces regalan sillas de ruedas, o a veces hacen estudios de salud. Ejemplos, subsidios a los alimentos, programas de salud y de educación. Aquí tenemos algunos de los programas actuales, el ISSSTE, el INAPAM. Inversiones públicas. ¿Qué son las inversiones públicas? Dice, el gobierno o el Estado invierte en infraestructura. Por ejemplo, una carretera, un hospital, invierte en infraestructura y proyectos que fomentan el desarrollo económico y desarrollan la calidad de vida. Ejemplos, construcción de carreteras, hospitales, escuelas y proyectos de energía eléctrica. A veces construyen presas donde captan el agua. Otro aspecto es el salario mínimo. El salario mínimo es lo mínimo que un trabajador debe de ganar por una jornada diaria. El salario mínimo es, nadie puede ganar menos que el salario mínimo. Dice, definición, el gobierno establece el salario más bajo que un empleador puede pagar a sus empleados, el salario mínimo. Ahorita anda como en 100 pesos, una cosa por el estilo, diario. Propósito, garantizar el ingreso mínimo y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Nadie debe ganar de 100 pesos diarios por una jornada de trabajo. Aproximadamente 100 pesos, para que tengan ustedes una idea. Si una persona le quiere pagar por un día de trabajo de 8 horas 50 pesos a alguien, pues eso ya es un delito porque no pueden pagar menos del salario mínimo que marca la ley. Y aquí está, por ejemplo, pues aquí está el salario mínimo, mírenlo, con el incremento de los trabajadores, estaban 88 pesos, se fue a 102, 123, ahorita anda en salario mínimo en el 2023 en 207 pesos. Canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? Hemos oído mucho sobre eso. Es el conjunto tomate, harina, aceite, arroz, lo que la familia necesita para poder sobrevivir. Conjunto de bienes y servicios esenciales para poder cubrir las necesidades básicas de una persona o una familia. El Estado debe de invertir para garantizar el acceso a esos alimentos de todas las personas. Y aquí está un ejemplo. Pan, huevo, pollo, pasta, leche, aceite, cebolla, manzana, jitomate. Y aquí está lo que cuesta una canasta básica. Y esos precios de esos y el alimento de la canasta básica, el gobierno los monitorea mucho. Políticas de subsidios o precios. El subsidio significa que, por ejemplo, el transporte del metro en la Ciudad de México, el transporte del metro cuesta mucho dinero.
transportar a la gente. Si yo hago los cálculos de todo lo que cuesta el metro de la Ciudad de México para transportar a la gente, puede salir que me cuesta 20 pesos transportar a una persona. 20 pesos me cuesta transportar a una persona. Si no queremos ganancia, debemos de cobrar 20 pesos para transportar a una persona. Pero el gobierno dice, pues yo te voy a dar 15 pesos, cóbrale 5. Entonces, a la persona le cobran 5 pesos, pero el gobierno aporta 15 pesos. Esos 15 pesos que el gobierno aporta para el transporte del metro de la Ciudad de México se llaman subsidios. Dice, política de subsidios. El Estado puede proporcionar dinero, subsidios, o influir en los precios de ciertos bienes y servicios para que sean más baratos o más accesibles. Ejemplos, productos básicos o energía o transporte. Aquí están algunos productos subsidiados. Aquí hay algunos programas del gobierno actualmente que son subsidios para algunas cosas. Regulación del mercado. ¿Qué es la regulación del mercado? Dice aquí, el gobierno o Estado establece normas y regulaciones para garantizar el juego igual de las empresas, el juego equitativo. Pongo un ejemplo. Aquí en Monclova, Altos Hornos produce acero, aunque ahorita está parada, pero produce acero. En China también produce acero, pero si en China, en la República de China, el gobierno le ayuda a la empresa. Entonces, si el gobierno le está dando a la empresa dinero, el costo por hacer acero es muy barato. Y aquí en Monclova, como el gobierno no le da dinero a la empresa, pues es más caro. Si el gobierno de China quiere meter dinero a México, pues México pone impuestos que se llaman aranceles para que cuando venga China y quiera vender, tiene que ponerle impuestos al gobierno, porque si no sería una desigualdad que la empresa china tiene impuestos muy baratos y la empresa mexicana tiene impuestos muy altos. Entonces el gobierno mexicano dice, si quieres vender en México, te va a poner impuestos para que compitan igual las dos empresas. Esa es la regulación del mercado. Hay mercados regulados, como ese del acero que les estoy diciendo, y hay mercados que no están regulados. Pongo otro ejemplo. Anteriormente, hace como unos 5 años, la gasolina, el gobierno ponía cuánto valía la gasolina. Ahora ya pasó a ser un mercado que no está regulado y cada gasolinera pone el precio que le conviene o que ellos consideran conveniente. Pues va a haber gasolineras que lo venden un poquito más caro y otros un poquito más barato. ¿Por qué? Porque ya no está regulado el precio de la gasolina. Otro de los aspectos principales del gobierno es las políticas del empleo. Definición: estrategias para fomentar la creación y mejoramiento de las condiciones laborales. Ejemplos: programas de formación e incentivos a la contratación. Aquí hay las atribuciones del gobierno, pues reactivas o pasivas. Las activas buscan reducir el empleo y las pasivas proteger a los desempleados. Dice, estas atribuciones económicas del Estado están diseñadas para que las desigualdades desaparezcan y para promover el trato equitativo entre las personas y entre las empresas. La redistribución de la riqueza, o sea, los impuestos que captamos, ahora los estamos volviendo a repartir. La distribución de la riqueza a través de impuestos progresivos y programas sociales contribuye a crear una sociedad más inclusiva y reducir la brecha
entre los muy ricos y los muy pobres. Vamos a ver un pequeño video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar sobre las atribuciones económicas del Estado. Estas se refieren a las funciones y responsabilidades que tiene el gobierno en la gestión de la economía de un país. Estas atribuciones permiten al Estado intervenir en el funcionamiento económico para poder promover el bienestar de la sociedad y asegurar una distribución más equitativa de la riqueza. Entre ellas tenemos los impuestos redistributivos. El Estado tiene la facultad de establecer un sistema de impuestos progresivos, donde las personas o empresas con mayores ingresos pagan proporcionalmente más impuestos que aquellos que tienen ingresos más bajos. Por otro lado, tenemos los programas sociales. El gobierno puede implementar programas sociales para brindar asistencia y apoyo a grupos vulnerables o en situación de pobreza. Estos programas pueden incluir transferencias en efectivo, subsidios para alimentar o vivienda, becas educativas, atención médica gratuita, a bajo costo, entre otros. El siguiente aspecto son las inversiones públicas. El Estado puede invertir en infraestructura y proyectos de desarrollo social que beneficien a la población en general, especialmente a comunidades desfavorecidas. Esto puede incluir la construcción de carreteras, hospitales, escuelas, parques o sistemas de transporte público, entre otras obras. Analicemos entonces el concepto de salario mínimo. El gobierno puede establecer un salario mínimo legal que garantice un nivel mínimo de ingresos para los trabajadores. Esto busca proteger a los trabajadores de la explotación laboral y mejorar sus condiciones económicas. ¿Qué es la canasta básica? El Estado puede definir una canasta básica de bienes y servicios esenciales que una familia promedio necesita para vivir dignamente. Esta canasta puede utilizarse como referencia para establecer políticas de protección social y determinar montos de asistencia o subsidios. Políticas de subsidio y precios. El gobierno puede subsidiar ciertos bienes o servicios, como alimentos, energía o transporte, para hacerlos más accesibles y asequibles para la población de bajos ingresos. También puede establecer políticas de precio regulado para bienes esenciales, asegurando que no haya abusos en los costos para los consumidores. Estas atribuciones económicas del Estado están destinadas a reducir las brechas económicas y sociales, asegurar una distribución más equitativa de la riqueza y mejorar el bienestar de la población en general. Sin embargo, es muy importante señalar que la efectividad de estas políticas puede variar según el contexto económico y social del país, además de la capacidad del gobierno para implementarlas de manera eficiente y transparente. Bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos más adelante. Yo soy... Ahora, jóvenes, hemos llegado al final de este video y estamos mostrando la tarea semanal número 6, que son 3 preguntas básicamente. ¿Qué es bienestar social? ¿Cómo influyen las normas jurídicas para lograr el bienestar social? ¿Y cuál es la diferencia entre normas sociales de convivencia y las normas jurídicas? También tenemos una práctica semanal que es la actividad de evaluación. Y aquí está, analiza la actuación de grupos políticos. Y con eso, mis queridos jóvenes, estamos llegando al final de este video de la semana número 6 de nuestro módulo de interacción social número 1. Hay que hacer los trabajos para poder cumplir con el módulo y poder acreditar la materia. Saludos a todos.